¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Noticias. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con los titulares. Crecen los temores de guerra tras el ataque de Estados Unidos en Irak, que terminó con la vida de un alto cargo militar de Irán. El país persa promete venganza, mientras Trump dice que Irán nunca ha ganado una guerra y que le iría mejor con la negociación. Cuba rechaza las sanciones contra su ministro de las Fuerzas Armadas. El alto mando y su familia no podrán ingresar a Estados Unidos como represalia por su supuesto apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, según Mike Pompeo. La medida se suma al endurecimiento de las sanciones contra la isla. En Colombia, el 2020 arranca con el asesinato de un excombatiente de las FARC, lo que se suma a los 77 registrados solo en el 2019, que según la ONU fue el año más violento en esta materia desde los acuerdos de paz. Arrancamos con esta media hora de información. Gracias, como siempre, por acompañarnos y elegir esta señal. No tengo punto. Donald Trump afirma que Irán nunca ha ganado la guerra, pero tampoco ha perdido una negociación. Es su primer comentario después del ataque de Estados Unidos contra un aeropuerto en Irak. En el bombardeo murió una de las personas más importantes de Irán, que es el comandante de alto rango de la Guardia Revolucionario, Qasem Soleimani. Este hecho ha provocado un abanico de reacciones tanto en el país persa como en otras naciones. Estamos ya con Semyon Senderov, quien nos amplía la información. Hola, Semyon, un nuevo ataque de Estados Unidos en Irak y con enormes consecuencias para Irán. Cuéntanos. Así es, las consecuencias son realmente enormes y las reacciones es que han surgido de inmediato. Tan solo fíjate en este vídeo, es el preciso momento de este ataque que se produjo cerca del aeropuerto de la capital de Irak. Así dejó este lugar. Pues han sido varias las víctimas mortales en este ataque, pero nosotros destacamos al mayor general Qasem Soleimani. Pues hay que hablar de quién es esa persona, ¿no? Porque tenía 62 años y ha sido muy conocido a nivel tanto nacional en Irán como a nivel internacional en otros países de la región. Él era el jefe de la fuerza Quds. Se trata de una unidad del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que también es bastante conocido porque se dedicaba a las operaciones, a las acciones fuera del territorio persa. Hay que decir que Soleimani, esa persona, pues había liderado numerosos operativos contra los terroristas en distintos países, como por ejemplo no solo en Irak, sino también participó en los ataques contra el Estado Islámico en Siria, ayudaba a las fuerzas del gobierno legítimo de Bashar al-Assad. Entonces ganó su respaldo y eso, como te puedes imaginar, pues no le gustó para nada al gobierno de Estados Unidos. Hay que decir que desde Estados Unidos ha habido reacciones, por ejemplo, de Mike Pompeo, que suena bastante contradictoria, incluso irónica, porque dice que Estados Unidos sigue comprometido con rebajar las tensiones, pero ha hecho todo lo contrario, o sea, ha levantado las tensiones en este contexto. Y hay que decir que el Pentágono ha declarado que este ataque fue efectuado bajo la dirección del presidente de Estados Unidos, pues tenía como objetivo pues disuadir futuros planes de ataques iraníes. Entonces, ellos aseguraban que Qasem Soleimani iba a desarrollar activamente planes para atacar a los diplomáticos y miembros del servicio estadounidense en Irak y en toda la región. ¿Cuál ha sido la reacción de Irán en este contexto? Pues en general ha sido muy dura porque han declarado que van a vengarse de este hecho. De hecho, también podemos escuchar la declaración del ministro de Exteriores de Irán. Él lo dijo directamente, que se trata de acto de terrorismo internacional. Escuchemos. No cabe dudas de que la acción de Estados Unidos es terrorismo de Estado y viola la soberanía de Irak. Estados Unidos mató a personas que pasaron toda su vida luchando contra la opresión y el terrorismo.
Hay que decir que esta acción también ha provocado múltiples protestas en Irán, pues no solo en la capital, las imágenes que ves aquí, sino también en distintas otras ciudades grandes del país, pues la gente está en contra de las acciones estadounidenses, están muy enfadados y pues están también reclamando una venganza en contra de Estados Unidos. También, como te puedes imaginar, hay reacciones por parte de Irak, porque precisamente en el territorio de Irak se produjo esta acción. Entonces, desde Irak han tachado este bombardeo de violación de las condiciones de la presencia de las tropas estadounidenses en el país y también directamente han dicho que se trata de la violación de la soberanía de Irak. Bien, ¿y cómo ha habido también otras reacciones en la comunidad internacional, Semión? Podemos destacar las reacciones de preocupación, porque en general han hablado sobre la tensión en la región desde Rusia, desde el Ministerio de Exteriores. Han dicho que la acción de Washington no contribuye a la resolución de los problemas en la región. También habló el Ministerio de Defensa de Rusia, dijo que se trata de una acción que no va dirigida hacia un futuro lejano, porque han actuado de manera muy rápida sin pensar sobre las consecuencias. También María Zaharova, la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, dijo que Washington busca cambiar la correlación de fuerzas en la región y ha puntualizado que primero Estados Unidos atacó el aeropuerto en la ciudad de Bagdad y solo después solicitó a la ONU pues evaluar la situación respecto a la seguridad de la embajada estadounidense y dijo que se trata de cinismo máximo. También hay reacciones por parte de la Unión Europea. Desde ahí, pues, piden frenar la violencia, las provocaciones, las represalias, porque todo lo que están viendo en últimas semanas, dicen, tiene que parar. Bien, y parecería una consecuencia lógica de las amenazas de Donald Trump contra Teherán, Semión. De hecho, sí, hablamos de las amenazas que ya se han escuchado, porque tan solo recordar el ataque del martes que se produjo en Bagdad contra la embajada de Estados Unidos. Ahí, pues, se trata de múltiples personas que prácticamente han tomado el edificio, han roto los cristales, han prendido el fuego, ahí han atacado directamente al personal que se encontraba dentro. Entonces, en aquel momento ya Estados Unidos dijo que Irán, porque acusaron en ese contexto de Irán de orquestar este ataque, pues que va a pagar un precio alto. Entonces, ese ataque que vemos después. También recordar que esta acción no surgió por sí sola, porque ellos también estaban protestaban contra los ataques estadounidenses contra las bases de la milicia chiita Kataib Hezbollah. Pues en aquellos ataques murieron 25 miembros, así que ellos también protestaban contra las acciones violentas de Estados Unidos. Muy bien, ahora queremos también comunicarnos en directo con el analista internacional Pablo Jofré Leal para profundizar en las posibles consecuencias del ataque. Hola Pablo, Irán prometió vengarse del asesinato de Soleimani. Cuéntenos. Creo que es una respuesta absolutamente plausible en función de que ha sido asesinado mediante un atentado terrorista el general Qasem Soleimani, bajo acusaciones absolutamente irreales, bajo la acusación de que se van a prevenir futuros atentados, bajo la idea de que Qasem Soleimani estaría preparando acciones contra diplomáticos y personal norteamericano. Me parece que este tipo de conducta, este tipo atentatorio contra el derecho internacional, podría ser imaginado de la siguiente forma, María. ¿Qué pasaría si un misil iraní en el aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv, en una visita de Mark Esper, el jefe del Pentágono, es asesinado, es ejecutado mediante el lanzamiento de un misil bajo la idea de que se van a prevenir posibles acciones futuras de Estados Unidos en agresiones e invasiones que podrían ser? Ese es el argumento que está dando Estados Unidos. Es absolutamente irreal, pero además atentatorio contra el derecho internacional y da pie para pensar que con toda justicia, con toda posibilidad podría tomarse una represalia, o como lo ha dicho el líder Sayed Ali Khamenei, una venganza en función de lo que ha ejecutado Estados Unidos en concomitancia, al parecer, con servicios de inteligencia del régimen sionista. Aquí estamos en presencia absolutamente de la violación del derecho internacional, del uso
de armas, de helicópteros, de misiles en territorio de un país extranjero contra un general de un país soberano. Esto es violatorio absolutamente y lógicamente se podría esperar en ello de que haya represalias en función de esta acción terrorista. Las cancillerías europeas lo que han hecho es lisa y llanamente establecer una opinión absolutamente tibia, que se bajen las tensiones. El que tiene que bajar las tensiones y el que tiene que bajar el curso de las acciones agresivas es precisamente el gobierno norteamericano, aliado de los gobiernos occidentales. Por tanto, aquí se está equivocando primero la dirección de la crítica y segundo, aquí hay que tener en cuenta que se ha atacado no solo y se ha asesinado al comandante Qasem Soleimani, sino también al segundo al mando, Abu Mehdi al-Muhandi, que es el segundo jefe de las unidades de movilización popular al-Hayat al-Shabi de Irak. Esto Pablo, es de una gravedad extrema. También es interesante analizar la decisión que ha tomado Donald Trump, porque sabemos que actuó sin la aprobación del Congreso, pues también sabemos del reciente impeachment declarado contra Donald Trump, también sabemos que enfrenta una carrera electoral. ¿Cómo valora su decisión de atacar, pues precisamente en medio de esta situación? Cuando tú tienes un presidente que actúa con esta visceralidad, con esta prepotencia, con esta soberbia de no tener la autorización del Congreso, de ejecutar acciones que van a generar indudablemente represalias. Estamos en presencia de alguien que lo que pretende es blindarse en materia del proceso de destitución, blindarse en materia de las próximas elecciones de noviembre de este año, pero al mismo tiempo, permíteme decirte que esto se trata de blindar también al régimen israelí, de proteger a Benjamín Netanyahu, de desviar la atención tanto del proceso de destitución de Donald Trump como de todo este proceso judicial que se lleva a cabo contra el primer ministro más corrupto que ha tenido el régimen israelí, como es Benjamín Netanyahu. Hay un doble camino, hay una doble dirección en las acciones que se llevan a cabo, atacando a las milicias de Unidad Popular, que son al-Hayat al-Shabi, atacando a las fuerzas iraquíes y al mismo tiempo generar esta acción absolutamente contraria al derecho internacional y absolutamente fuera de propósito, con mentiras, con argumentos que no tienen ninguna posibilidad de tener sustento, de ser concretos. Estamos en presencia de un gobierno y una administración que pone en peligro la precaria estabilidad internacional. Y en ese sentido, esas cancillerías que no condenan con la fuerza con que deben condenar, se hacen cómplices precisamente de este tipo de administración. De acuerdo, muchísimas gracias, Pablo, por este análisis y gracias, Samión. Continuamos con más. Desde La Habana, el canciller cubano Bruno Rodríguez rechaza las sanciones de Estados Unidos en contra del ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba. Califica la medida como una amenaza. Rechazo enérgicamente la decisión del Departamento de Estado de prohibir la entrada a Estados Unidos del ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, medida sin ningún efecto práctico, amenazadora y calumniosa. La medida fue anunciada por el secretario de Estado Mike Pompeo a través de un comunicado. Según argumentó, está vinculada a su apoyo al gobierno de Nicolás Maduro. Además, acusan al alto mando de supuestas violaciones a los derechos humanos. La medida supone que tanto el general como sus familiares cercanos no podrán ingresar a Estados Unidos. Estas sanciones se unen a la escalada de acciones norteamericanas en contra de Cuba, entre ellas el endurecimiento del bloqueo económico reforzado en el último año. En Colombia, el año empezó con la denuncia de una nueva muerte de un ex combatiente de las FARC. En paralelo, la ONU ha cifrado en 77 el número de ex guerrilleros asesinados en el 2019, convirtiéndolo en el más violento desde la firma de los acuerdos de paz. Tenemos ya en nuestro estudio a Javier Sanz para que nos cuente más datos y las reacciones. Hola, Javi. Pocos días del 2020 y ya hay muerte. Bienvenido. ¿Qué tal, Marisabel? Pues justamente, bien lo dices,
lunes, 3 días llevamos de este nuevo año 2020 y ya se ha registrado el asesinato de un excombatiente de la antigua guerrilla de las FARC. Esto se ha producido el 1 de enero en Cauca y concretamente han asesinado a Benjamín Manguera, que como bien decía era un excombatiente de esta guerrilla de Colombia. Claro, la situación es extrema y por ello, por parte del partido político FARC, ya han emitido un comunicado en Twitter donde, como vemos en este mensaje, denuncian obviamente este asesinato del guerrillero, como veníamos mencionando, y sobre todo piden, María Isabel, bien lo dicen claramente, exigimos garantías, un mensaje dirigido contra el presidente del país, contra Iván Duque. Sí, en efecto. Ahora, esto se produce precisamente por lo que ha acontecido en los últimos años, exigir garantías. Claro, vuelven a exigir garantías y hay que mencionar por qué vuelven a exigir esas garantías. También mencionabas, María Isabel, esas cifras preocupantes en Colombia emitidas por la misión de verificación de la ONU justamente en el país latinoamericano. Y es que si solo nos centramos en el año anterior, en el 2019, ahí se ha producido una cifra récord. La vemos aquí en rojo, 77 asesinatos de exguerrilleros de la guerrilla de las FARC. Una cifra que, si lo comparamos con los anteriores años, también deja un dato bastante llamativo, y es que ha evolucionado en el sentido de más asesinatos con respecto a los años siguientes. Por ejemplo, si nos vamos hasta el 2017, justo unos meses después de esa firma del Tratado de Paz en noviembre del 2016, se registraba en ese año 31 asesinatos. En el 2018, ya ven las dos cifras, más del doble, 65 asesinatos en el 2018 y en el 2019, como bien mencionábamos hace apenas unos segundos, esa cifra récord de 77 asesinatos. Si sumamos todas estas cifras, pues atención, porque el número, como lo vemos ya en pantalla, es escalofriante. 173 exguerrilleros de las FARC asesinados desde esa firma en noviembre del 2016. Claro, estos son datos que, vuelvo a repetir, ha mencionado la misión de verificación de la ONU en Colombia. Y teniendo estos datos presentes, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, ha mencionado y sobre todo ha llamado a que se adopten, como vemos aquí, medidas más efectivas, han dicho, por parte de las Naciones Unidas para proteger la vida de los excombatientes. María Isabel. Ya, ahora, la escalada de violencia, de asesinatos, no solamente toca a los excombatientes, sino a líderes sociales. Exacto, Javi. hay que poner la lupa en esos líderes sociales, porque también la cifra es demasiado alta. Vemos aquí ya en pantalla asesinatos de líderes sociales desde esa firma en el 2016, 303 muertes verificadas ya en tan solo 3 años. Lo más importante también destacar aquí es que solo en el año 2019 se registraron 86. Y sobre todo también importante mencionar que es especialmente atacada la comunidad indígena. Es que fíjate, María Isabel, según la Organización Nacional Indígena de Colombia, al menos 198 indígenas han muerto de forma violenta desde el año 2016. Muchísimas gracias, Javi. Y al respecto contamos con la opinión del integrante del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado, José Antequera. Critica a la política de Iván Duque que, según sus palabras, no busca implementar el acuerdo de paz alcanzado en el año 2016. La implementación del acuerdo de paz en este momento tiene un problema muy grave, y es la falta de voluntad del Ejecutivo del Estado, del presidente de la República, de su equipo de gobierno, incluso del propio partido de gobierno, del Centro Democrático, para cumplir con la implementación. Y por supuesto que está en ese sentido muy retrasada, digamos, el conjunto de cambios que ello implica, incluyendo el hecho de que, por ejemplo, de 10 millones de hectáreas de tierra, solo 70.000 tierras han sido formalizadas, incluyendo el hecho de que todos los planes de desarrollo territorial, los planes del cambio de política de drogas, pues son planes frente a los cuales el gobierno tiene muy poca voluntad de cumplirlos. Ahora, esta es una falta de voluntad que sobre todo vincula al Ejecutivo del Estado. Otras instituciones tienen una mayor voluntad, de alguna manera están comprometidos con la implementación, y sobre todo hay una actitud muy importante de la sociedad civil que está trabajando en favor de la implementación, y eso tiene que reconocerse. Incluso tiene que reconocerse pues que en gran medida todas las movilizaciones sociales que están ocurriendo en Colombia, ese paro nacional en el que el país está embarcado en este momento, es parte, yo creo, vinculada
con el acuerdo de paz, con la idea de una apertura democrática, con el silenciamiento relativo de los fusiles, con el fin de confrontaciones armadas con las FARC, pues hay una sociedad que se está movilizando, que pone mayor atención en la exigencia de sus derechos, y creo que eso pues es una buena noticia. Así que el balance, aun cuando es negativo con respecto a lo concreto de la implementación, es positivo con respecto al efecto que la paz está produciendo en la sociedad colombiana. El gobierno de Iván Duque tiene una política, yo creo, bastante negligente con respecto a la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales. Básicamente, el gobierno desecha lo que el acuerdo de paz previó, las instituciones y las políticas que el acuerdo de paz diseñó para proteger la vida de los líderes sociales, y en cambio se embarca en unos planes que están absolutamente concentrados en una prevención caso a caso, una prevención reactiva, digamos, de estos episodios, sobre todo que no enfrentan el problema de la impunidad también en la que estos asesinatos siguen ocurriendo. En España, la Junta Electoral Central decide la inhabilitación del presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra. La medida se analiza tras la condena por un delito de desobediencia el pasado 19 de diciembre. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos reclaman privar a Torra del escaño de diputado, lo que conllevaría que abandone el cargo del presidente de gobierno regional. A su vez, los abogados de la Cámara presentaron ante el órgano judicial argumentos para frenar la iniciativa. Anteriormente, la Junta Electoral de Barcelona rechazó la petición de inhabilitación presentada por los partidos de derecha. Torra fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por la negativa de retirar pancartas y lazos amarillos de la Generalitat durante la campaña electoral. Continuamos con más noticias en breve. En Australia, los militares evacuaron a unos 1,000 turistas y residentes locales que quedaron atrapados en una ciudad costera, devastada por el fuego en el estado de Victoria. Las autoridades urgen a los ciudadanos de 3 estados a abandonar sus hogares. Tanto en Nueva Gales del Sur como en Victoria, el estado de emergencia permite la evacuación obligatoria si es necesario. De momento, al menos 18 personas han perdido la vida y se reportan varios desaparecidos. Para el fin de semana se pronostican altas temperaturas y fuertes vientos, lo que aumenta el riesgo de propagación del fuego. Las autoridades sanitarias de una provincia del centro de China informan que el número de infectados por un brote de neumonía de origen desconocido aumentó hasta 44. Señalan que 11 personas se encuentran en estado grave. Además, más de 100 están siendo monitoreadas por los médicos por haber estado en contacto directo con los afectados, mientras se realizan investigaciones para confirmar el patógeno que provocó esta enfermedad. El fiscal general de Venezuela solicita a Brasil iniciar los trámites para la extradición de 5 ex efectivos de las fuerzas bolivarianas implicados en los ataques a los comandos militares en el sur del país el pasado 22 de diciembre. La solicitud formal fue enviada a la justicia del gigante sudamericano tras conocerse que los autores materiales del atentado fallido están bajo resguardo de las autoridades brasileñas. El pasado 15 de agosto quedó en la memoria como un día milagroso para 226 pasajeros y 7 tripulantes de un Airbus de Ural Airlines que cubría la ruta Moscú-Simferópol. Los pilotos lograron aterrizar de emergencia en un campo de maíz con ambos motores averiados. Repasamos las claves de aquel accidente.
Gracias por acompañarnos en esta emisión. Quédese con nosotros, enseguida volvemos con titulares. En la agitada década de 1970, un grupo de asesinos hizo estragos en zonas de Irlanda del Norte. Se produjeron ataques